Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas, buenas. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza para las radios universitarias, para las radios comunitarias. Vamos a estar durante el próximo ratito ahí acompañando y contándoles un poco lo que está pasando. Hoy tenemos un programa muy territorial. Pero bueno, antes vamos a presentar al equipo. Mi nombre es Agus Colucci, estoy junto a Leandro Cravé. ¿Cómo va, Leo? Buenos días, ¿Bien? buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos todos, porque Acá nos pueden estamos. ver en YouTube. Por Sí. eso, entonces viste, en YouTube nos enganchás en cualquier momento del día. A mí me pasa que a veces Sí. en el zapping radial de la zona... Zapping radial, me gusta eso, Sí, zapping radial. sí. De golpe te aparece... ¿Eso se lo decís a tus alumnos? Ahí estamos. Decís zapping radial y te dice que... No. A veces ¿Se hace hago zapping ahora? No. Las memorias No de... se le llama zapping. No, pero uno recorre, cuando maneja, va recorriendo Sí. con las memorias del auto. Memoria 1, Radio Universidad, memoria 2, Freeway, memoria 3, va. Claro. Y va saliendo aulas por ahí. Y es lindo encontrarnos. Está bueno, está bueno. Sí, me quedé con lo de zapping, ¿viste? Es algo que ¿Zapping hace radial mucho. te gustó? Zapping radial me gustó para decirse a los chicos. Es cuando medio vengan vintage, medio vintage. Sí, la sí, ahora imagen. es todo tan frenético que estás con un lado escuchando la radio, con otro lado estás con el celular, estás en Ujú. 8000 cosas. Pero bueno, hablando de radio, ya tenemos al primer entrevistado ahí en línea. Vamos a hablar un poco de radio y qué pasa con las redes, ¿no? Y cómo las radios comunitarias y universitarias van construyendo a través del territorio justamente estos espacios en común. Porque te cuento que Cruce cumplió un nuevo aniversario, ya 3 años de Cruce. Ujú. Muchísimo tiempo, ¿no? 3 años es un montón para este tipo de espacios. Cadena comunitaria, no, Sí. cadena de Sí. comunicación y cultura. Bueno, ¿sí? vamos a preguntarle a Martín Iglesias, que está en línea, el director de la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, para que nos cuente un poco cómo viene Cruce y bueno, y qué sucedió en este tercer encuentro. Hola Martín, bienvenido a Aulas Argentinas. Agus y Leo te saludamos. ¿Cómo andan, Agus, Leo? ¿Bien? Bien. Bueno, Martín es amigo, viste, es raro verlo en esta situación y escucharlo. Pero bueno, Martín, contanos un poco cómo fue este tercer encuentro que aparte tuvo la particularidad que se realizó en Radio Asamblea. Así es, hace unos días nos reunimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es la sede de Radio Asamblea, en lo que es un local emblemático de las asambleas de 2001. Estamos hablando de Juan B. Justo y Corrientes, esas organizaciones que surgieron post-estallido en la Argentina, de la crisis social y económica de esa época, y que hoy subsiste de alguna manera brindando un acompañamiento a la comunidad y también sosteniendo un proyecto desde hace más de una década que es Radio Asamblea, y que durante el último tramo de Cruce se ha incorporado a la producción, a compartir información, a compartir parte de lo que es la transmisión y este año con la oferta de las transmisiones de fútbol los fines de semana. Particularmente porque hicimos esa suerte de celebración en Radio Asamblea, bueno, porque en principio lo que necesita Radio Asamblea hoy es nuestra solidaridad en términos de lo que es una amenaza de desalojo de ese local histórico de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, por parte del organismo de administración de bienes del Estado, que bueno, les notificó ya hace un tiempo y se está dando la batalla legal para que no ocurra, pero que deben desalojar ese espacio que estaba cedido por comodato a partir de un acuerdo con el Estado Nacional. Así que bueno, se dio cita el tercer aniversario de Cruce, llevando nuestra presencia, nuestra solidaridad y también de alguna manera poniendo en valor lo que es esta construcción que te escuchaba en la introducción, Agus, que bueno, ya lleva 3 años de trabajo conjunto, articulación y que sigue, pese a las dificultades, digamos, consolidando una propuesta que se sostiene en el aire de las emisoras. Habíamos charlado hace unas semanas con Lautaro Gravano justamente sobre la situación de Radio Asamblea. ¿Hubo alguna novedad o siguen en el mismo espacio, se están esperando? Porque es muy complicado, ¿no? Sostener un proyecto con un pedido de desalojo que es algo sumamente violento, aparte, para un medio de comunicación. Bueno, la actividad de la Asamblea sigue funcionando tanto en la asistencia alimentaria con
con un merendero, apoyo escolar, todo lo que tiene que ver con las actividades en general de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, y la radio en sí. Siguen funcionando y siguen con esa pelea legal en términos de poder frenar esa disposición del organismo que es la Administración de Bienes del Estado, que en este caso siempre prioriza desprenderse de este tipo de predios para priorizarlos en términos económicos y no sociales, que viene siendo, bueno, la actividad principal de la Asamblea. Y bueno, por eso era importante tener esa presencia. Es muy importante también para el sector social y comunitario que la institucionalidad y otras formas del Estado, como por ejemplo son las universidades públicas, estén presentes. Así que bueno, se ha recibido de buena manera, digamos, la presencia institucional de autoridades de las universidades y todo el conjunto universitario que de alguna manera está acompañando este tipo de luchas. Martín, ¿qué tienen en común las radios universitarias y comunitarias? Muchas cosas. Y en principio te diría que más en las radios universitarias de la historia reciente, una historia común y una perspectiva común en términos de pensar la comunicación como un derecho humano, digamos, pensar la radiodifusión como un servicio público. Y creo que en esa construcción que era similares y donde, por ejemplo, te encuentra vos, no sé, en la radio de la universidad, pero con una experiencia también en el campo comunitario, esta confluencia de personas y de construcciones, creo que ahí cuajó en términos de poder construir, si se quiere, una propuesta como la de Cruce, que tiene otros antecedentes y que fueron muy importantes como para que se pudiera consolidar esta propuesta, pero tienen mucho en común, tienen que ver con la construcción de comunidad, la construcción con el territorio, esta articulación, digamos, de lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo comunitario, y donde hoy vemos en perspectiva de lo que es el rol del Estado, digamos, corriéndose de las funciones fundamentales, la universidad sigue siendo el espacio de valor y el espacio, si se quiere, de mayor expresión de las oportunidades y de la generación de, de posibilidades de desarrollar otro tipo de vida para cada una de las personas que viven en este país. Y por otro lado, sigue siendo el espacio, si se quiere, de mayor apoyo a lo que tiene que ver justamente con lo social, con lo comunitario y lo que tiene que ver con las peleas que están dando nuestro pueblo en términos de la sobrevivencia y de la defensa de los intereses nacionales. En un momento de resistencia como el que estamos atravesando, ¿qué valor toma Cruce? Porque es complicado, ¿no? Poder coordinar tantas radios, compañeros y compañeras de distintos lugares. Aparte es un trabajo diario, no es algo que, bueno, un evento que sucede una vez por mes, que vos decís, bueno, una vez por mes es más. Todos los días coordinar, resistir, con las particularidades y los desafíos de cada espacio. ¿Cómo lo ves, Martín? Es una tarea que no es fácil, pero la hacemos fácil, o los equipos de las radios la hicieron fácil desde el principio. Y como decís vos, Agus, es una tarea ardua porque es coordinación de equipos, son coordinación de emisoras, que cada uno y cada una tiene su propia lógica, su propia forma de hacer comunicación. Yo creo que ahí, desde un principio, hubo una voluntad primaria de necesidad de construcción con otros y de poder ponerse de acuerdos. Y después surgieron las buenas ondas, que en general pueden llegar a surgir entre los equipos de trabajo, coincidencias, reconocimientos sobre las cosas que se hacen bien. Y ahí fluyó ese trabajo y fue sufriendo modificaciones, obviamente lo que tiene que ver con los horarios de programación, con lo que tiene que ver con la incorporación de contenidos, etcétera, pero bueno, sigue sumándose nuevos actores, nuevas propuestas de comunicación. Y ahí siempre me gusta ponerle algún número en términos de decir, bueno, el Cruce nació con una cantidad de emisoras que ahora ya son 12 antenas, digamos, reproduciendo una misma propuesta, que tenemos un servicio informativo propio,
que ese servicio informativo propio, bueno, se pudo articular entre las distintas radios y se nutre también de lo que genera cada emisora. Y que cada una de las cabeceras, tanto comunitarias como universitarias, ahí están sosteniendo todos los días con conductores, con conductoras, con periodistas, columnistas. Si uno empieza a contar, son aproximadamente 50 personas o más que están trabajando todos los días en las distintas tiras y sosteniendo la propuesta. Así que me parece que, digamos, en perspectiva de lo que vemos hoy, de la crisis y también de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ausencia de lo que tiene que ver con, pienso en que nos falta la agencia TELAM, ¿no? En términos informativos y todo lo que tiene que ver con, en la época de la posverdad y las noticias falsas, bueno, sostener, digamos, información, sostener acompañamiento de nuestra población también a través de la radio y el streaming, no es poca cosa. Claro, ahí diste con otra clave, ¿no? Porque no Sí. solamente se produce radio, sino también se produce un canal de streaming, ¿no? Para poder también mostrar en imágenes todo esto, que es el otro lado que hay que completar hoy, ¿no? Vos sabés que cuando hablabas de las características, yo pensaba lo que siempre hablamos de la identidad conurbana, ¿sí? Como una insignia de la cadena. Y también agenda conurbana, ¿no? Por dónde pasan los temas del conurbano y esto de poder instalar temas más allá de una agenda nacional que muchas veces viene digitada por los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, digo, ahí aparece también la agenda conurbana. Sí, y que lo decís muy bien, Leo. A veces esas notas nacionales o que hacen al quehacer nacional, pero que están dicho en porteño, bueno, hay otra forma también de abordarlo en términos de quienes habitamos el conurbano bonaerense y de también integrar lo que tiene que ver con la realidad de la provincia de Buenos Aires, que si bien tenemos proximidad y cercanía, bueno, hay otra forma de verlo. Mismo nos tenemos que referir también a cómo nos ven al conurbano los medios de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En general con una mirada sesgada de lo que tiene que ver justamente con nuestros usos, costumbres y formas de vivir, pero también de entender la realidad. Hay una suerte de ejercicio que hace el periodismo porteño, así como antropológico, ¿viste? De un distanciamiento que nos suele llamar la atención a nosotros que somos del conurbano, pero bueno, también en ese recorte informativo, en generar información y en dar una perspectiva particular, ahí tenemos un valor también como singular, que entiendo que lo veníamos ejerciendo cada uno de los medios que estamos dentro de la cadena, pero que bueno, de alguna manera ahí lo pusimos en valor y podemos hacerlo jugar en lo que tiene que ver con la propuesta diaria de Cruce. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Podemos recordar quiénes son los que integran Cruce? Sí, tenemos radios universitarias como La Matanza, tenemos a la UNAG, que es Jaureche, tenemos a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad Nacional de Quilmes. Entre las comunitarias tenés desde la mañana transmitiendo a Ijuna en una propuesta que es un magazine semanal, digamos un diario, de 8 a 10 de la mañana. Después tenemos FM en Tránsito. Nos vamos a la Uni en General Sarmiento y después por la tarde tenemos nuevamente La Matanza con Hay que seguir. Así Hay que nos algo juntamos que siempre. de todo lo que mencionaste que para mí es fundamental, el servicio informativo propio, porque es algo que prácticamente está desapareciendo en la radio. Ujú. Son todos los servicios informativos son repetidoras de portales. Claro. Eso es un valor muy importante para nuestra agenda propia, ¿no? Ujú. Bueno, ahí está Quilmes haciendo el servicio informativo y los flashes que van por la tarde. Me parece importante esto que decís. Yo creo que igual ahí también seguramente esa información que se genera vamos a tener que generar algo, valga la redundancia, en términos de decir, bueno, esa proyección de las noticias que vamos generando, de esa información, a propósito de lo que conversábamos hace un ratito, de la perspectiva y la mirada particular que tenemos nosotros desde el conurbano. Y bueno, todo eso también tenemos a Radio Asamblea en Buenos Aires y también tenemos Gardeliando, tenemos gente del norte y bueno, hay algunas novedades en antenas y de streaming que se van a estar sumando dentro de poquito a la propuesta de Cruce ya con 3 años. Vamos a estar actualizando el listado de 12 antenas y somos aproximadamente 15 radios.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, un gran abrazo a toda la familia de Cruce, que somos parte también, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Martín Iglesias, director de la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, que es parte justamente de Cruce. Esto que yo decía del servicio informativo, hagan el ejercicio. Escuchen un par de servicios informativos a la mañana, cada vez hay menos producción propia. Es repetir, sacan una nota a las 7 de la mañana y con esa nota te hacen el servicio informativo del día completo. Sí. Pongan un día especial atención en los servicios informativos, en los flashes informativos que cada vez hay menos, ¿no? Sí, además como son compartidos después las mismas emisoras en sus otros programas, van también levantando el servicio informativo, entonces es como que hay se va compartiendo la información. Esto de poder generar agenda propia, claro, en un distrito, digo, el conurbano lo tomo como casi... enorme. Sí, pero con características todo muy similar y donde el impacto de la crisis es donde la crisis económica está impactando más fuerte que en otros lugares. ¿Por qué? Porque digo... Ahí es donde se desarrollan las pymes, donde hay pequeñas empresas, fábricas chiquitas, la falta de obra pública, todo eso impactó de lleno en el conurbano bonaerense y entonces es donde también la crisis está haciendo más ruido y es ahí donde se está desarrollando la cadena Cruce. Bueno, seguimos. Hoy tenemos un programa... Vas a ver, ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poco de alimentos. De alimentos, qué pasa en la provincia de Buenos Aires con los alimentos, que es algo que en realidad se puede replicar y que es un poco espejo también de lo que puede suceder en otras zonas del país. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. Hablemos de ciencia. El conocimiento y la innovación se difunden. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en Aulas Argentinas y antes de seguir recuerden que en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco, vamos a hacer la foto de qué pasa con los alumnos y alumnas de las universidades en medio de la crisis. La otra vez charlamos qué pasaba en la provincia de La Rioja. Bueno, hoy vamos a tener la fotografía que pasa con los alumnos y alumnas de las universidades de la universidad, de La Matanza, ¿no? ¿Qué pasa en La Matanza con los pibes que tienen que estudiar, que tienen que pagar el boleto de colectivo, que tienen que comer, que no pueden acceder a becas? Bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Pero ahora vamos a ir a otra nota y nos vamos a ir a la Universidad Nacional de Lanús porque vamos a hablar de alimento. Y yo ayer pensaba, cuando hablamos de alimento hablamos de economía, hablamos de trabajo, hablamos de salud, de calidad de vida, de soberanía y de un montón de cuestiones más. Y para esto lo tenemos a Javier Cernadas, que es director provincial de Alimentos y Mercados del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y aparte él es parte del comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Alimentos que se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Lanús en el mes de octubre. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas Argentinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos y hablar de alimento es hablar de algo que atraviesa la vida de todas y todos. Sí, totalmente. Si hablamos de alimentos, es algo que atraviesa la vida humana desde sus comienzos hasta el final. Digo, es algo que es un tema de hoy, de mañana, y que dentro de 10 o 20 años vamos a tener que garantizar la alimentación para miles de millones de personas en el mundo, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y por eso un tema central y estratégico que desde el primer día de nuestra gestión en el Ministerio de Desarrollo Agrario, de la gestión del gobernador Kicillof, que lo pusimos en el centro como eje de las políticas públicas que llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, todo el trabajo que están haciendo con los mercados es impresionante. Hemos tenido acá en la Universidad de La Matanza y la verdad que es muy importante no solo para quienes producen, sino también para quienes tenemos que consumir. Sí, totalmente. Con el programa Mercados Bonaerenses, que llegó a 124 de los 135 municipios, un programa que no existía, que se creó también desde de la gestión provincial de Kicillof, que hoy llega a casi toda la provincia y que las universidades se sumaron. Tenemos presencia en gran parte de las universidades nacionales que tienen sede en el territorio bonaerense y que también es una forma de acercar y de vincular las universidades con el territorio, con la producción, con el trabajo y también de generar políticas del acceso a la alimentación para estudiantes, docentes, no docentes y que en momentos tan delicados como
como el que están viviendo las universidades, los docentes, se vuelven mucho más importantes estas acciones que las venimos haciendo el primer día, pero que en contextos difíciles como el que estamos viviendo, producto del ajuste del gobierno nacional, se vuelven también un paliativo para poder estirar un poquito el bolsillo y el salario en momentos como este. Javier, ¿qué tal? Leo Cravia te saluda. ¿Qué es lo que más se destaca de este Congreso Internacional? Es un encuentro que ya hicimos, es el segundo Congreso Internacional de Alimentos. El primero se realizó en la Universidad Nacional de Burlingame en el año 2024 y fue un hito fundamental, digo, porque nos permitió primero intercambiar experiencias de lo que se viene haciendo en la provincia con otras provincias y también a nivel regional con otros países latinoamericanos que participaron del Congreso, pero también generar un ámbito de encuentro de estas políticas públicas del Estado con las universidades, con la ciencia, la tecnología, la innovación tanto del sector público como del sector privado, porque también han participado empresas, colegios profesionales y distintas instituciones que están vinculadas a los alimentos, a la alimentación y que permiten pensar de manera conjunta, con esa sinergia, el modelo agroalimentario que necesitamos en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, para poder garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población y un sector estratégico que por las características que tiene también la provincia y el país, puede ser dinamizador de la economía, generar valor agregado, industrializar la producción y generar trabajo en todo el territorio bonaerense y en todo el territorio nacional. Claro. ¿Y cómo está organizado, Javier? O sea, para quienes nos están escuchando del otro lado, ¿quiénes pueden participar? Bueno, sé que hay una instancia de ponencias, pero quizás quien no pueda presentar una ponencia, pero también puede participar como oyente para ir a informarse, para conocer un poco qué es lo que se está haciendo también. Sí, el Congreso se va a realizar los días 15 y 16 de octubre de este año en la Universidad Nacional de Lanús y es libre y gratuita la participación. Hoy estamos en una instancia de presentación de trabajos y resúmenes. Todos aquellos que estudien temáticas vinculadas a los alimentos y a la alimentación pueden presentar un trabajo para poder ser parte del Congreso y quienes no presenten trabajo también pueden inscribirse para ir a oír algunos de estos paneles que van a estar organizados en torno a tres ejes que son el, la inocuidad, la calidad y la seguridad alimentaria, el primero de los ejes, la formación, la investigación, la innovación y la sostenibilidad en la alimentación, y un tercer eje más vinculado a las políticas públicas agroalimentarias y el acceso a la alimentación. En torno a estos tres ejes va a estar organizada la dinámica del Congreso en 2 días, el 15 y 16 de octubre, y a partir de este momento ya está abierta la inscripción para poder presentarse, ser parte de este Congreso Internacional de Alimentos que va a estar desarrollándose en la Universidad Nacional de Lanús, y también abriendo instancias a investigadores, docentes de otras universidades para que sean parte, tal cual como fue el evento que realizamos, el Congreso del 2024, que tuvo una participación muy masiva, más de 300 trabajos Un y montón. que fue un aporte fundamental para debatir este tema que para nosotros es central en el marco de las políticas públicas que venimos desarrollando en el Ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez. Hay algo que vos decís que me parece fundamental para pensar políticas públicas. Primero, estos espacios de encuentro es fundamental porque está lo privado, lo público, toda la parte académica también, de investigación. Ustedes tienen un gran laburo en territorio porque lo vemos todo el tiempo. Bueno, hoy las redes sociales nos permiten quizás acceder, pero aparte lo vemos también. Bueno, nosotros somos de Matanza, recién estuvimos charlando con Quilmes y tienen mucho laburo en el día a día con la gente. ¿Con qué se encuentran, sobre todo hablando con el tema de los productores, ¿no? Que también es un sector muy castigado por este gobierno nacional? Sí, totalmente. Son políticas públicas, como decía, digo, al día del inicio de nuestra gestión no existían, digo, no había una Claro. sola política de promoción de la producción agroalimentaria bonaerense y es un sector de los principales que tiene nuestra provincia y por eso impulsamos una serie de programas digo, de apoyo, financiamiento, asistencia técnica y también de comercialización. Así que con todas esas políticas que venimos desarrollando en todo el territorio bonaerense,
se contraponen a un modelo nacional que ataca directamente a la producción. Digo, ya no es que abre las importaciones solamente, sino que promueve las importaciones, que promueve lo importado y que también tiene condiciones macroeconómicas, un modelo que hace prácticamente inviable gran parte de las producciones, cualquiera sea los sectores, y también afecta a la alimentación porque ante un contexto de caída del poder adquisitivo del salario, caída del consumo y aumento también de las importaciones, se vuelve un combo difícil para los productores que también están sufriendo aumentos en los costos, aumentos en las tarifas y que prácticamente con una caída en la demanda es difícil sostener. Digo, la están peleando y en ese sentido desde la provincia vamos a seguir impulsando políticas para poder sostener esos productores, porque cuando hay un productor que se cae, que sale de producción, es difícil después que vuelva a reinsertarse. Así que estamos trabajando codo a codo con todos los productores primarios, hortícolas y también la industria alimentaria para poder sostener la producción y el trabajo en este contexto tan difícil como que toca vivir. Sí, y también digo las estrategias, ¿no?, que se ponen en juego, porque ahí tenés también a los consumidores que están cambiando de hábitos, cada vez la tecnología atraviesa más todo y es como que el que no le busca la vuelta, no encuentra por dónde está pasando el consumidor, también puede perder o perderse en esa cadena. Sí, totalmente. Digo, hay que ayornarse, hay que ver qué es lo que está demandando la producción, los consumidores, las nuevas tendencias de consumo también, y en ese sentido también políticas que buscamos, porque nuestra política busca producir con más productores, digo, que también es parte del debate. Digo, no es lo mismo que la producción esté concentrada a que sean miles de pequeños y medianos productores que generan trabajo en sus localidades y para que eso sea posible, también hay que tener modelos de gestión sostenible. En ese sentido, hace poquito lanzamos la Escuela de Emprendedores de Alimentos Bonaerenses, digo, también para apoyar a pequeños productores, a pymes y microempresas del sector de alimentos, a que tengan mayor capacidad de gestión. Y esto se suma a lo que ya veníamos haciendo en materia de mejorar la inocuidad, la calidad alimentaria, con distintas capacitaciones también técnicas, pero combinar la calidad, combinar la inocuidad, la seguridad alimentaria, pero también teniendo en cuenta la gestión de estas empresas que tienen características diferentes a una empresa más grande, que en Claro. general son unipersonales o familiares, y que tienen que tener un modelo también de gestión, de comercialización, de marketing para poder ganar mercado, seguir creciendo aún en este contexto. Bueno, si alguien no entiende la importancia del rol del Estado acompañando y sosteniendo, creo que esto es un ejemplo de por qué es importante que el Estado esté presente. Totalmente, así que los invitamos a ser parte de este Congreso Internacional de Alimentos que vamos a estar realizando en la Universidad Nacional de Lanús, 15 y 16 de octubre. El 16 es el Día Mundial de la Alimentación, así que vamos a estar cerrando el Congreso en un día también importante a nivel mundial y esperamos que sea igual o más fructífero el encuentro que el que realizamos en 2024 porque fue muy importante tanto para las universidades, para el sector privado, para la producción y también para los distintos niveles del Estado, municipal, provincial, que tenemos injerencia en la materia de los alimentos, la alimentación y la seguridad alimentaria. Muy bella la Universidad de Lanús también, ¿no? Sí, Como es espacio para hermosa. recorrer, ahí era una estación, ¿no? Sí, sí, vinculado al Al ferrocarril. ferrocarril, muy linda, al igual que la de La Matanza, de la cual orgullosamente he egresado, así que Mirá. Te venía íbamos a escuchando. preguntar eso, porque teníamos la duda fuera de aire y Leo me dice, he graduado de acá de la Universidad de La Ujú. Matanza. Ah, mira, muy bien. ¿De qué carrera, Totalmente. Javier? Comercio internacional, Ah, muy ya bien. hace bastante, en una época donde tenía que tomar mucho transporte público para llegar, que si hoy con las tarifas como están hubiera sido imposible. Así que sé de las dificultades que seguramente estén padeciendo los estudiantes en este momento y que seguramente van a estar hablando en la próxima nota. Sí, justamente. La Va por semana ahí. pasada hablamos de La Rioja, hace unas semanas, hoy nos toca hablar de La Matanza y bueno, son números que
que alarman, pero ahí está el Estado y las universidades públicas sosteniendo, ¿no? El Estado provincial, que es muy importante lo que contaste hoy, porque a veces desconocemos todo lo que se hace, es tanto lo que sucede y tanto lo que se hace que a veces no llegamos a abarcar todo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar obviamente presentes y acompañando el Congreso y a disposición del programa para todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en la página web del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la universidad, y ahí van a poder acceder a toda la información del Congreso para poder inscribirse de forma libre y gratuita. Lo escuchábamos a Javier Cernadas, director provincial de Alimentos y Mercados del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y es parte del comité que está organizando este segundo Congreso Internacional de Alimentos. Vayan a visitar los mercados, vayan. Porque aparte conseguís precios que no existen, productos que en otros lugares tampoco no conseguís, son muy buenos. Yo voy siempre con también la famosa cuenta DNI, buscando promociones. Sí, hay plantas, compré un montón de plantas, que soy fanática de las plantas, lo más gracioso, productos de huerta, hay cosas que no conseguís en otro lugar. Viste que salís de la provincia de Buenos Aires, vas a Ciudad de Buenos Aires, vas a otras provincias y sigue estando cuenta DNI que vos la vas encontrando, digo, que son políticas públicas llevadas adelante en la provincia de Buenos Aires. Bendita sea la cuenta DNI. Y mi mamá, que es jubilada, ¿sabes cómo? Sí, por eso digo. Usa la cuenta DNI. Pero bueno, es importante hablar de alimento, ¿no? ¿Cuántos temas que son importantes abarcar, pensar y que nos modifican la vida a todas y todos y que no nos damos cuenta en el día a día? Quédate, Leo, porque ahora vamos a hablar un poco. Pensé que te ibas a ir. Yo te digo que se quede porque pensé que se iba. ¿Viste? Lo vi ahí que ya estaba agarrando las cosas. Pará que todavía nos queda un rato más. Y recuerden que todo lo que sucede en este programa después lo pueden volver a ver y a escuchar también en nuestro canal de YouTube, Aulas Argentinas, y en Instagram. Ahora, en minutos, vamos a hablar un poco de qué sucede con los pibes y pibas que tienen que ir a la universidad hoy en día. Desde las universidades nacionales, el conocimiento se pone en movimiento. Ciencia, educación e innovación. En Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en el último tramo de este programa y ya hablamos de redes, hablamos de comunicación, hablamos de alimentos y ahora vamos a hablar qué sucede con las alumnas y los alumnos, qué pasa con los estudiantes universitarios. Y a lo largo de este año fuimos charlando y fuimos abordando un poco la situación de los estudiantes en Misiones, de los estudiantes en La Rioja, y el Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza realizó un trabajo que bueno, tuvimos la posibilidad de leerlo con Leo en estos días, sobre la situación de las y los estudiantes en los tiempos de crisis, ¿no? Porque se habla mucho de la crisis en la universidad, del financiamiento, pero poco se habla de qué sucede con estos pibes y pibas que tienen que sostener su cursada, con un montón de dificultades. Y sus vidas. Y sus redes de contención y un montón de cuestiones. Pero la tenemos a Silvana González, ella es socióloga y es miembro del Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza, que nos va a contar un poco mejor sobre este estudio y nos va a contar en detalle. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida a Aulas Argentinas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Sí. Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, primero contanos un poco cómo realizaron este estudio y después vamos a hablar de algunos datos que nos llamaron la atención con Leo. Bien, sí, no, el estudio forma parte de un proyecto de investigación que tiene dos partes, dos elementos claves. La primera parte fue justamente un relevamiento más cuantitativo, como para tener una descripción más general de los y las estudiantes. Y en ese sentido lo que queremos indagar es sobre las trayectorias que acompañan a estos estudiantes, ¿no? En principio porque los vamos a pensar no como sujetos individuales que se mueven en un mundo universitario totalmente con independencia, sino que justamente hay todo un entramado que es social, familiar, económico, que de alguna manera permea la posibilidad de que el estudiante continúe, tenga permanencia en la universidad y, por sobre todas las cosas, que pueda culminar una carrera universitaria. Luego, la segunda parte, que es la que está actualmente en curso, es poder indagar un poco más en la profundidad que tienen estos datos desde la perspectiva de los mismos estudiantes, ¿no? O sea, poder indagar cuáles son las características familiares, cómo se conforma su núcleo familiar, cuáles son las condiciones económicas, las distancias, el lugar donde ellos viven para acercarse a la universidad,
Y en ese sentido nosotros tuvimos muchos datos en los que les compartimos que son más estadísticos, que nos dejan en principio muchos interrogantes, pero también nos da una descripción de cómo son los estudiantes que asisten actualmente a la universidad. En principio, lo que se reconoce es la importancia del entramado familiar, ¿no? En la mayoría de nuestros estudiantes nos expresan que la posibilidad de poder ir a la universidad tiene que ver con que hay una familia detrás que los ayuda en términos económicos, no solamente a pagar el transporte, sino también a poder acceder a la bibliografía, a poder tener un tiempo, ¿no? Que eso, digo, Claro. lo entre comillas, porque es algo que generalmente no se mide, pero el tiempo para la vida universitaria es también un factor clave. No es solamente tener la plata para el transporte, tener la plata para comprar los textos, sino todo un tiempo que es más allá del tiempo de cursada. Así que en principio lo que intentamos indagar es sobre esas características estructurales y contextuales, y ahí es donde sale a la luz justamente las realidades económicas que tienen sus familias y que tienen, por supuesto, los estudiantes en principio. Silvana, ¿qué tal? ¿Qué es lo que preguntaban específicamente como para tener ahí los distintos elementos que se toman en cuenta y qué les llama la atención sobre las respuestas? En principio hicimos distintas dimensiones, ¿no? Las dimensiones que tienen que ver solamente con la cuestión más sociodemográfica, que tiene que ver justamente dónde viven, con quién viven, cuál es el principal sustento económico del hogar, cuánto tiempo es que ellos demoran entre sus hogares o sus trabajos hacia la universidad. Luego fuimos a una dimensión un poco más económica, pero más micro, si se quiere, microsocial, en donde les preguntábamos a ellos cómo hacen para sostener la vida universitaria en términos de transporte, cuánto se utiliza, cuánto es lo que les implica en términos económicos gastar en transporte para ir a la universidad, que ese fue uno de los datos más significativos, porque la mayoría nos dicen que destina entre el 15 y el 46% de los ingresos familiares a transporte, lo cual ya es un dato Es claro. significativo y clave, porque o sea, entre el 15 y el 45% de los ingresos representa una gran cantidad de dinero que toda la familia colabora, ¿sí?, en función de que ese sujeto pueda hoy estar siendo un estudiante universitario. Luego le preguntamos sobre las expectativas que tienen sobre justamente la trayectoria educativa, cuál es la importancia que tiene para ellos ir a la universidad, cuál es la importancia que tiene también en la trama familiar y cuáles son las expectativas a futuro, qué es lo que ellos creen que su paso por la universidad les permitiría o les abriría, si se quiere, nuevas puertas, ya sea laborales, sociales, profesionales, en qué sentido ellos veían que la universidad los podía, digamos, fortalecer más allá justamente, ¿no?, de ser hoy un estudiante universitario. Y por supuesto después la importancia que tiene para ellos, las características que tiene la universidad, que es pública y gratuita. Ujú. No es menor, ¿no? Digo, lo menciono como último, pero sabemos que no es menor, sobre todo porque son estudiantes que asisten actualmente a una universidad que es nacional, pública y gratuita. Ahora, en estas entrevistas, tengo entendido que al hablar en primera persona lo que a ellos les pasa, es fuerte la reacción, ¿no? Porque no solemos hablar mucho en primera persona del esfuerzo propio y el familiar, ¿no? ¿Qué reacción hubo ahí con los alumnos? La primera parte fue una encuesta virtual. Este año estamos haciendo las entrevistas, que ahí te puedo, si querés, sí adelantar un poco, que en principio lo que sí noté yo principalmente es una reflexión, es tomar en cuenta ciertas dimensiones que por ahí se tienen naturalizadas, ¿no? Como el acompañamiento familiar, la posibilidad de que exista un otro que colabore con tal cosa X, ya sea un estudiante que me acompañe a entender un texto, ya sean los docentes dentro de la universidad, o sea incluso la familia en términos económicos, o darles las opciones, que esto igual fue un mínimo porcentaje, de quizás no estar trabajando de manera formal para poder tener el tiempo de estar en la universidad, y eso generó como una reflexión sobre el pasaje que tiene justamente la trayectoria universitaria en sus propias vidas. En algunos casos ha habido situaciones, digamos, muy sensibles, se ponen a pensar en cómo fueron sus abuelos, cómo fueron sus padres, las cosas que han pasado, cuestiones económicas, cuestiones también familiares, la pérdida por ahí de algún ser querido que era justamente un sustento económico del hogar. Entonces,
hay muchas situaciones sensibles que dan cuenta justamente de la importancia que tiene para ellos sostener esta vida universitaria. Eso fue, digamos, clave, pero en la parte más estadística, lo que sí intentamos relevar es la trayectoria, es decir, cuál es la característica general que tiene en términos educativos la trama familiar, desde los abuelos, los padres y obviamente su propia generación, y ahí notamos que hay cierto bache de desconocimiento sobre qué era lo que estaban haciendo sus abuelos, un poco más de presencia sobre sus padres, por supuesto, pero sobre todas las cosas, ahí una reflexión sobre de dónde vengo y hacia dónde voy, que en términos sociológicos, digamos, es un dato muy relevante, porque es justamente poder entender cuál es el origen del que parten estos sujetos y cuáles son las proyecciones que el contexto les permite justamente presentarse como expectativas a futuro. La mayoría son primera generación Eso iba a decir, universitaria. más del 70% creo que era, me impactó, ¿no? Sí, sí. Que, Es más del 70% que nos dicen que son ellos la primera generación que asiste a la universidad. claro. O sea, no solamente dentro de su propia trayectoria, sino también como una apertura de posibilidades en la trama familiar. Es como, a veces es pensarlo como un cuento, ¿no? Es como abrir una puerta que me permite ver otros horizontes que durante 2 generaciones atrás le fueron negadas a la familia. Por cuestiones, sociales, contextuales, económicas, pero que siempre existió, porque eso sí también salió en el relato de los entrevistados, siempre existió como una posibilidad, como un deseo de la familia de que eso sí suceda. Y ellos de repente se encuentran hoy por hoy viviendo esa posibilidad, esa apertura. Es, digamos, como tener la llave que les abre a la familia, a toda la trayectoria, una puerta a una nueva posibilidad que durante años les fue negado. Digo, la importancia que tiene eso para estos estudiantes es realmente importante y significativa. Digo, no pasa por cualquier lugar, digamos. Y en cuanto a proyecciones de futuro, ¿qué se puede destacar? ¿Qué notaron? Y ellos en principio le atribuyen una característica económica a la obtención del título, ¿no? Es la posibilidad de tener mejoras en mis ingresos económicos que a la vez los traducen como mejoras en inserciones laborales, ¿no? Claro. Que también es un desafío, porque bien sabemos que ojalá fuese así, pero no siempre el título habilita a mejoras de oportunidades, digamos, legales, formales, en términos de mercado laboral, pero sí les abre puertas justamente a que eso sí es posible, que Claro, pueden llegar a eso. no asegura el progreso económico, está claro, nada, creo lo Está asegura, claro. pero sí te da herramientas, sí tenés con qué dar pelea, ¿no? Con conocimiento. Claro, y además de eso es la posibilidad de quizás saber y conocer otros horizontes de empleo que quizás hoy no los tienen, Claro. porque es verdad que uno a veces ingresa a la universidad pensando como un destino profesional fijo y en el camino, en esta trayectoria, dan cuenta de docentes que tienen otra inserción laboral, que eso también es posible para ellos, que pueden iniciarse dentro de un área más académica también, que para ellos en principio es como imposible o no la tienen tan presente porque en principio es la funcionalidad, como les decía, laboral, más que pensarla como una proyección de investigación, de seguir haciendo trabajo universitario. Entonces, en principio, la asociación tiene que ver con esto, con inserción laboral y mejoras económicas. Y en segundo lugar, ponen, por supuesto, las mejoras en las proyecciones personales y familiares. Cómo eso los va a modificar a ellos como personas, como sujetos sociales, y a partir de ahí toda la trama y la trayectoria que los acompaña hoy en día. Es interesante esto de a dónde te proyectás, pero que hoy el principal problema sea el bondi, ¿no? Capaz que, es que recién lo hablábamos, Sí. ¿no? Bueno, el alimento también, El porque hay chicos que esfuerzo, están ¿no? todo el día acá en la universidad, que Sí, sí. uno No, y lo que ve en las además aulas es real también, que ¿no? En las aulas también te encontrás con muchas situaciones. sí, 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 no, y además que es real que ellos mencionan esto en una de las preguntas, es, bueno, si la universidad requeriría de algún ingreso económico más, ¿vos podrías asistir o no? La mayoría dice que no, después otro porcentaje nos dice que sí, pero con mucho esfuerzo, y que ese esfuerzo les implicaría a ellos tener un trabajo extra
que les quitaría el tiempo. Eso yo lo vi, me llamó la atención, porque digo, o quizás porque aparte la universidad privada son valores imposibles, Sí, bueno, hay por lo menos para nosotros desconocimiento son eso. imposibles, pero creo que también debe haber como un desconocimiento Claro. de qué valor tiene realmente la universidad privada y aparte que pagás por todo, o sea, no es solamente la cuota, pagás por un final, por todo pagás. Eso a mí, ¿sabes qué? Me sorprendió y también el bajo reconocimiento a lo que es la movilidad social. Quizás no está tan incorporado el tema de movilidad social, ¿no? Claro, O capaz a través de porque otros factores ahí, ahí opera algo que es más bien subjetivo, que es, digo, la posición en la que ellos se perciben, ¿no? Claro. Entonces, al estar siendo estudiantes universitarios, la percepción de clase es más de término medio. Entonces, la posibilidad de darle a otros estudiantes que quizás no pueden hoy acceder a la universidad es la proyección primera que hacen, sin ver que son ellos mismos, en realidad, los que están siendo esos sujetos. Eso tiene que ver con una percepción subjetiva de lo que puedo yo hacer, de cómo me posiciono y qué es lo que veo a mi alrededor. Entonces, ahí ellos decían como, bueno, es la posibilidad de ascenso de movilidad para otros. Claro. Para mí es como un camino que ahora lo estoy forjando y que va a ser posible, pero no como movilidad ascendente, sino como un camino Muy obvio, bien. digamos, No, o marcado. la verdad que es importante, es interesante, porque viste que estos últimos años, con todos los cuestionamientos que hubo hacia la universidad pública, parece que la universidad es una expendedora de títulos, viste, como que vos entrás y en 5 años tenés que recibir. En el Sí, medio detrás hay pasan una trama familiar. tantas cosas que nos pasan a todos, la vida no es lineal, y qué importante el rol de la universidad pública que acompaña, sostiene, con las tutorías, que siempre está atenta a la universidad a través de los docentes, de los no docentes, qué pasa con los pibes, con las pibas, bueno, y estos resultados creo que nos dan claridad Sí, sobre un montón de situaciones, muchos ¿no? de los que tienen que trabajar incluso permanentemente No, y negocian lo que, con el empleador por un rato más para prepararse para un examen. bueno, y lo que mencionaba Silvana, trabajar es tiempo también. Claro, claro. No está tampoco blanqueado el tiempo de estudio, ¿no? No es solamente venir a cursar. Claro, ¿no? Y además el tiempo que usan para llegar a la universidad. Claro. Porque si bien dicen, bueno, en una de las preguntas era, bueno, la posición geográfica que tiene hoy la universidad, cómo les operaba en sus propias vida cotidiana. Y el primer dato era, bueno, tenemos los colectivos que nos dejan en la puerta. Pero al venir de distintos lugares, quizás invierten más de 1 hora y media o 2 hasta llegar a la universidad, que es un tiempo de ida y de vuelta que también hay que tenerlo, porque sabemos que hoy en día el tiempo justamente tiene que ser muy cuidado, muy valorado, y que ellos invierten todo ese tiempo porque saben que ir a la universidad es lo que les va a permitir a ellos quizás el día de mañana prescindir de ciertas situaciones laborales o sociales que hoy están padeciendo, ¿no? Y también una de las cosas importantes que tiene que ver con la universidad es que mencionan y destacan mucho la primera etapa que tienen al ingreso de la universidad, el acompañamiento que tienen sobre cómo reconocer las aulas, dónde me tengo que anotar, cómo ingreso al sistema. Eso es súper importante, que a veces también está como minimizado, pero ellos sienten que gracias a ese acompañamiento pueden anotarse a una materia. Puede ser Por eso, excluyente si no está ese acompañamiento. exacto, por eso Sí. nosotros decimos lo del hábitus, ¿no? Porque el hábitus tiene que ver con esto, con el aprendizaje, con estas disposiciones, pero que también es forjado por el contexto y el entorno. Entonces, chicos que vienen de familias que nunca ingresaron a la universidad, dar ese primer paso es un desafío. Y de repente dicen, llegamos acá y nos encontramos con que nos dicen que hay que hacer esto, que nos acompañan en el proceso de inscripción, que me explican cómo tengo que hacer, que me explican lo de las fechas. Entonces, todo eso también posibilita que ellos hoy estén siendo parte. Digo, no es solamente pensar, digo, para mí, ¿no? La vida universitaria, por eso lo pensamos en términos de trayectoria, que es todo un acompañamiento social y colectivo también, para que el individuo pueda sostener una vida académica y educativa que me parece súper relevante también. Además está bueno porque uno piensa también conocer un poco, porque se ven los estudiantes, uno los ve entrar y es
una cantidad y poder identificar los problemas y decir, bueno, incluso para la comunidad universitaria, para poder diseñar, para el trato del docente con el alumno, entender qué pasa detrás de ese alumno, digo, es todo un aprendizaje también, ¿no? Más en tiempos de crisis. Claro. Sí, no, y además la confianza que los estudiantes puedan tener también con sus docentes en el momento de, por ejemplo, a mí me ha pasado, como docente ahí en la universidad, de situaciones de chicos que me dicen, no me dan el día de estudio en el trabajo, el día del examen voy a llegar justo porque salgo más tarde, y esa posibilidad de saber que uno lo va a entender, que uno puede contemplar estas cuestiones que están sucediendo en el último tiempo, que también hay que decirlo, en donde sabemos que tienen que cuidar el trabajo, que les es importante, que les es relevante. Digo, esa confianza también hace que ellos puedan continuar hoy en la universidad, pese a las situaciones contextuales, que digo, me parece también relevante mencionar, ¿no? Que es un cúmulo de actores. Silvana, muchas gracias por estos minutos. Bueno, dejamos el espacio abierto para cuando quieran difundir. Nos parece importante poder contar el trabajo que están haciendo desde el observatorio, que es de utilidad para todos. Yo creo que esto, más allá de las cifras, esto nos aterriza un poquito, ¿no? Nos ubica un poquito más en la realidad que estamos viviendo. ¿Hay algún lugar donde podamos acceder a los datos, donde la gente pueda leer? ¿Tienen una página del observatorio? Tenemos la página del Observatorio Social de la UNLAM. Dentro de ahí de la página de la UNLAM están todas las investigaciones, las publicaciones, para que puedan acceder. Bueno, muchas gracias por estos minutos y bueno, dejamos el espacio para seguir charlando. Bueno, muchas gracias, buen día. La escuchamos a Silvana González, ella es socióloga y aparte es miembro del Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza y nos contaba un poco, lo que venimos charlando, ¿no? Que es una foto que se va dando en distintos lugares del país. ¿Qué pasa con las y los estudiantes, ¿no? En vez de mirar tanto la tasa de graduación, miremos qué políticas podemos aplicar para mejorarle la vida a los pibes y garantizar que estudien. Un poco me enoja esto, pero bueno. ¿No? Digo, que un pibe tenga que destinar 46% de los ingresos familiares para un boleto de colectivo es una locura. Es una locura. Así que no miremos las tasas de graduación, miremos qué estamos haciendo para que esos pibes puedan seguir estudiando. Cerramos el programa de hoy. Sí. ¿Le parece? Sí. Viste que a veces un silencio puede más que 1000 palabras. ¿Cómo resumirlo, no? Es eso. Sí, todos la hemos pasado, pero no la que estamos pasando ahora. La de ahora es terrible. Gracias, Sergio Sosa del otro lado, Matías Pantano, Marianela Elvira, Gianfranco Colucci, Agustín Juárez. ¿Cuánta gente? Todo el Por equipo. favor, un montón de gente. Basta. Voy a cerrar la puerta, que no venga nadie más. Ya está. Leandro Cravé, ¿nos volvemos a ver la semana que viene? Hasta la semana que viene. Mi nombre es Agustina Colucci, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en Aulas Argentinas. Una sola canción, desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer, Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio como puente y corazón, nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas Argentinas, uniendo la nación, de cada universidad una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón, un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer, Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio, como puente y corazón, nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas Argentinas, uniendo la nación, de cada universidad una sola canción.
rincón.